Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a una nueva velada de repaso. Por si no me conoces, mi nombre es Santiago, un gusto. Te invito a tomar asiento, a prepararte porque se viene brava la cosa. Seguimos con metodología, pero antes que nada te dejo un mensaje muy importante en pantalla. La vez pasada nos habíamos quedado en hipótesis. Y bueno, como siempre, vamos a ir un poquito para atrás, así más o menos vemos dónde lo dejamos. Dijimos que la hipótesis era una etapa central en toda investigación, o sea, la formulación de hipótesis. Pero habían excepciones donde no era necesario realizar o comenzar a formular estas hipótesis. Sin embargo, más allá de las excepciones, sí es necesaria la hipótesis, la presencia de la hipótesis en la investigación, ya que estas son una especie de tentativa a la pregunta que ya generamos anteriormente en la investigación. La hipótesis se desprende del marco teórico que le da sustento a la investigación y hasta tanto no sea sometida a prueba, es decir, a una constatación empírica, no se validan ni se rechazan. Por ello, deben existir una estrecha relación entre el marco teórico, el problema de investigación y la hipótesis. Pero debemos tener en cuenta que no cualquier suposición o conjetura es una hipótesis, sino aquella que se plantea en el marco de una problemática teórica o conjunto de conocimientos ya acumulados sobre el objeto de investigación, lo que constituye la fundamentación de la hipótesis. Es decir, la hipótesis se va a elaborar dependiendo del marco teórico que nosotros hayamos labrado anteriormente. Por lo tanto, esta conjetura no es una conjetura suelta, sino que tiene el suficiente fundamento como para ser considerada hipótesis. Asimismo, no deben confundirse las hipótesis con las convicciones personales, puesto que aquellas deben basarse en conocimientos existentes, por lo que de ningún modo es lícito establecerlas arbitrariamente, sino que han de mantenerse dentro de unos límites determinados. Son oraciones o enunciados declarativos. La manera en la que se redacta o se escribe una hipótesis es la de la proposición simple. No son oraciones imperativas, ni interrogativas, ni exclamativas. Es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Es una respuesta tentativa. Este enunciado no puede asumir la forma de una tautología redundancia explicativa debida a una clasificación superflua. Por ejemplo, los estudiantes que quedaron libres en el curso de metodología, ay Dios nos valga, son los que obtuvieron una calificación menor a 3 en uno de los parciales. Son hipótesis. Por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios públicos influyó en la disminución del número de fumadores. Mantener una dieta alimenticia balanceada incide en el estado de salud de los individuos. Ahora, no son hipótesis las siguientes oraciones. ¿Qué grupo de estudiantes numeroso? ¿Bajó el desempleo en Uruguay en la última década? Redacta una hipótesis. Estas preguntas, estas exclamaciones no lo son, porque la hipótesis jamás ha de ser de este tipo. Característica de una hipótesis. Existe un conjunto de características deseables para una hipótesis científica. Estas son la plausibilidad, la contrastabilidad, la refutabilidad, la precisión, la comunicabilidad y la generalidad. Ahora pasaremos a describir cada uno de estos puntos o de estas características. Ser plausible quiere decir que debe tener una estrecha relación con el fenómeno que se quiere estudiar y esté relacionada con el cuerpo teórico que la sustenta. Como ya mencionamos anteriormente, obviamente la hipótesis tiene que estar vinculada al marco teórico. En este caso, también se habla de pertinencia de la hipótesis respecto al fenómeno a estudiar. Ha de ser pertinente. Un claro planteamiento del problema de investigación y una revisión teórica adecuada son condiciones fundamentales para la elaboración de la hipótesis plausible. Ahora, un ejemplo práctico para que te quede claro. Este ejemplo, claro está, es de la hipótesis no plausible. Visualicemos, en un estudio sobre la delincuencia juvenil y el consumo de drogas, la hipótesis sería: la delincuencia juvenil es mayor entre los jóvenes que tienen ojos castaños. Es decir,
está completamente ido. No hay relación ninguna, no hay pertinencia. Ahora, siguiente característica: contrastable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la hipótesis debe ser contrastable mediante los procedimientos objetivos de la ciencia. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben tener un referente empírico. La hipótesis es una conjetura, una suposición o solución probable que puede ser comprobada o rechazada durante una investigación empírica. Para validar una hipótesis hay que especificar qué consecuencias empíricamente contrastables se derivan de ella, es decir, qué cabe esperar en los hechos si la hipótesis fuera cierta. La validación de la hipótesis es una fase empírica y gira en torno a la recogida, organización y procesamiento de datos. Es decir, a la hora de recoger los datos mediante ya sean encuestas, censos o lo que fuere, vamos a validar o no la hipótesis que de alguna forma desarrollamos con anterioridad. Una hipótesis que no pueda ser contrastable carece de validez científica. Por esto, al momento de formular la hipótesis, se debe tener en cuenta el tipo de datos y técnicas disponibles para su comprobación. Ahora paso a comentarte un ejemplo práctico para que te quede más claro. El ejemplo práctico de hipótesis no contrastables sería el siguiente. La presencia de manifestaciones religiosas en distintas culturas es consecuencia de la existencia de divinidades. No es contrastable, o sea, no tiene validez científica. Siguiente característica: refutable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la contrastación implica, además, que las hipótesis tienen que ser refutables por la experiencia, es decir, tienen que ser un enunciado cuya forma lógica permita rechazarlo cuando se lo pone a prueba. A lo mejor con el siguiente ejemplo te queda un poquito más claro. Sería, las personas desempleadas no tienen trabajo aunque lo buscan. En las próximas elecciones presidenciales, las personas habilitadas irán a votar o se abstendrán a hacerlo. Es decir, las anteriores hipótesis no son refutables. ¿Por qué? Porque una persona desempleada no tiene trabajo aunque lo busque. ¿Y qué podemos refutar ahí? No hay nada refutable, ¿verdad? Siguiente característica: la hipótesis ha de ser precisa. Debe formularse en términos claros y concretos, evitando la ambigüedad y la confusión. La hipótesis no debe contener términos imprecisos o generales, ni contener términos valorativos o juicios de valor. Uso de adjetivos tales como mejor o peor. Estos términos están prohibidos en la elaboración de hipótesis. Si te aparecen enfrente es porque realmente no es una hipótesis. La inclusión de términos variables, comprensibles, precisos y lo más concretos posibles es fundamental para evitar las múltiples interpretaciones y permitir su posterior operacionalización. Ahora, un ejemplo práctico de hipótesis no precisa. La insustentabilidad de la economía, producto de la globalización, provocó el aumento de violencia callejera. Es decir, es muy genérico, es muy poco preciso, porque la globalización, la economía, sí, a lo mejor han de tener algo que ver con el incremento de la violencia callejera, pero estamos hablando de dos términos a macro, con el término violencia callejera y su aumento, que es algo muy puntual, por lo tanto no hay precisión. Siguiente característica: comunicable. Debe ser comprendida de una sola y una misma manera para todos los investigadores. La claridad con la que se formula es fundamental, debido a que construye una guía para la investigación. O sea, todos debemos comprenderla de la misma manera. Bueno, ahora un ejemplo práctico de una hipótesis no comunicable. A ver, es un poco compleja. Dice así: cuanto mayor es P de la población en cada núcleo EX, la concentración de vecinos tendrá a justaponerse en la franja más hiperintegrada del complejo en forma extrapotencial. A ver, ¿qué quisimos decir con esto? Y prácticamente estamos siendo no comunicables. No todo el mundo va a entender esto. Cualquiera que pueda entenderlo o siquiera intentar comprenderlo, básicamente va a tener una interpretación única.
por lo tanto no es comunicable. Siguiente característica. Esta es ser general. La hipótesis debe ser general. El poder de explicación debe superar el caso individual. Las hipótesis no deben referirse a experiencias singulares, en tanto los datos aislados sirven para refutar o verificar hipótesis y no para establecerlas. Lo mejor, o mejor dicho, la mejor manera de asegurarse que una hipótesis sea general es apoyándose en un método teórico. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente la hipótesis no debe ser un caso aislado, no debe ser un caso individual, sino que debe superar los casos individuales. ¿Por qué? Porque los casos aislados, los datos aislados, sirven para refutar o verificar la hipótesis posteriormente. O sea que no puedo establecer una hipótesis con un dato aislado, no voy a generar una investigación por un solo caso, por una sola experiencia. Ahora, ejemplo práctico de una hipótesis con bajo nivel de generalidad. En un estudio sobre la procedencia de los estudiantes universitarios de Uruguay, la hipótesis sería: más de la mitad de los estudiantes del curso matutino de la asignatura X de la carrera H, que provienen de la localidad Z, son mujeres. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos siendo singulares o estamos individualizando. Estamos hablando de un grupo X, de una carrera H o X, y que provienen de la localidad X. O sea, si queremos averiguar la procedencia de todos los estudiantes universitarios del Uruguay, no vamos a hablar solamente de un grupo, de una sola carrera o de una sola localidad. Y claro está, no solamente vamos a hablar de las mujeres, o sea, vamos a hablar de forma genérica porque estamos estudiando la procedencia de todos o de los estudiantes universitarios de Uruguay, hombres y mujeres. Muy bien, con este punto ya terminamos el breve repaso. Bueno, todo esto no fue solamente el repaso, sino que hicimos un repaso, reenganchamos y seguimos desplayando hipótesis que nos había quedado más o menos por ahí suelta. Ahora vamos a pasar a variables, indicadores e índices. Ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar de los conceptos a las variables. Bueno, las hipótesis establecen relaciones entre conceptos que delimitan qué es lo que se analizará en el proceso de la investigación. Como fue presentado anteriormente, los conceptos son representaciones abstractas de la realidad observable. Nosotros siempre pensamos en base a conceptos. Son estos instrumentos para expresar una representación material de la realidad. Este grado de abstracción implica que en el proceso de investigación estos conceptos no puedan ser directamente abordados en el campo empírico, lo que hace necesario pasar a un nivel más concreto del trabajo. Se deben transformar en aspectos de la realidad que sean observables, las variables. O sea, en pocas palabras, nosotros visualizamos que ya los conceptos siempre están presentes en la investigación, porque nosotros pensamos con conceptos. Por lo tanto, hay conceptos que, o la mayoría, o todos, cuando queremos enfrentarlos a una investigación, no van a coincidir al 100%. Lo que tenemos que hacer es bajar estos conceptos estrictos, estos conceptos abstractos, bajarlos a nuestra realidad, a la realidad de la investigación, y así los convertimos en variables. Este proceso por el cual se realiza el pasaje de los conceptos o los constructos teóricos a las variables se denomina operacionalización. Esta etapa también es fundamental en el proceso de investigación, es decir, es parte de la columna de nuestra investigación. La investigación perderá todo sentido y derivará en un mero ejercicio especulativo o en una serie de confusiones, imprecisiones y errores que le restarán carácter científico. De aquí que se debería atender cuidadosamente a la correcta realización de esta etapa para evitar desperdiciar todo el esfuerzo hecho hasta el momento. Es decir, una mala operacionalización básicamente haría perder el sentido de la investigación, generaría imprecisiones y confusión y muchos errores. ¿Por qué? Porque si nosotros los conceptos que vamos a utilizar lo operacionalizamos mal, básicamente hicimos
perdón el vocabulario, la cagamos. Muy bien, ahora pasamos a qué es la operacionalización de los conceptos. El proceso de operacionalización consiste en la transformación, como ya dijimos, de conceptos y proposiciones teóricas en variables. Algunas variables son directamente observables, como el sexo o el partido político al que votó una persona en las elecciones anteriores o que votará en las próximas elecciones. Bueno, existen conceptos que son un poco más abstractos, es decir, no son tan claros. Y estos conceptos son los más complicados de trabajar. No se olviden, una mala operacionalización podría generar muchos errores en nuestra investigación. Estos conceptos abstractos podrían ser el estrato social o la calidad del empleo, que se encuentran más alejadas del plano empírico. Por lo tanto, es necesario realizar un proceso de operacionalización que permita identificar variables para representar a los constructos teóricos. De acuerdo con Sabino, la operacionalización se define como el proceso que sufre un concepto de modo tal que a él se le encuentran correlatos empíricos que permiten evaluar su comportamiento efectivo. Debemos tener en cuenta siempre que cuanto mayor sea la distancia entre los conceptos que estamos tratando y los hechos empíricos a los que vamos a intentar referirnos con estos conceptos, bueno, mayor es la posibilidad de ser falsamente interpretados o utilizados descaradamente. Es decir, mayor es la posibilidad de que exista error o fallo. Por lo tanto, debe ser mayor el cuidado que ha de tomarse para definirlos. Deben ser definidos en términos abstractos, por un lado, dándoles el significado general que se intenta dar a conocer, y por el otro, en términos de las operaciones, por lo que se volverán o serán representados en ese determinado estudio. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el concepto violencia. Si preguntamos a las personas, ¿usted ha sido víctima de un acto de violencia? Cada uno tendrá una respuesta diferente de acuerdo a su propia definición de violencia. O sea, estamos hablando de un concepto y si lo queremos traer a una realidad o referirnos a una realidad, al ser el concepto tan macro, tan abierto, las personas han de tener su propio concepto de violencia. Por lo tanto, esto va a generar vaguedad, va a generar fallo, va a generar problemas. Por lo tanto, entonces vamos a generar aquella que llamamos definición operacional. Entonces, también debemos tener en cuenta que es fundamental que exista coherencia entre la definición conceptual y esta definición que les acabo de comentar, la definición operacional. Ahora, noción general de variable. ¿Qué es una variable de forma general? El término variable es utilizado con cierta ambigüedad en las ciencias sociales. Una primera apreciación, es decir, un lado del tablero, considera que el término es otra manera de designar los conceptos o constructos a estudiar. Sin embargo, también otra posición usan el término de una forma más específica, considerando que el proceso de operacionalización o que en el proceso de operacionalización de los conceptos, la definición de variables indica el pasaje al nivel empírico. Es decir, la variable, hablamos de variable ya cuando utilizamos la operacionalización, operacionalizamos el concepto y lo traemos a el nivel empírico. Ahora ya no hablamos de un concepto, sino que estamos hablando de una variable. Definición estricta de variable. Una variable es una cualidad o característica de un objeto o evento que contenga al menos dos atributos, categorías o valores, en los que pueda clasificarse un objeto o evento determinado, con independencia de que se lo use en sentido genérico o específico. Puede decirse que una variable es todo aquello que se va a medir de alguna forma en una investigación. Se caracteriza por ser características o cualidades de la realidad susceptibles de adoptar diferentes valores, es decir, pueden variar de un individuo u objeto a otro dentro del mismo individuo u objeto bajo el transcurso de un periodo de tiempo. Por ejemplo, el estado civil, puede variar en el individuo, puede cambiar en sí mismo en un periodo de tiempo por X acciones, pero al fin y al cabo es una variable medible. La variable debe tener la posibilidad de asumir diferentes valores, aunque para un caso determinado tenga un valor fijo.
Por ejemplo, el nivel educativo de una persona en un momento dado es único, aunque esta cualidad varía de un sujeto a otro. Es decir, yo tengo un nivel educativo, cursé, llegué hasta X nivel, entre comillas, después dejé de cursar, mi nivel educativo quedó ahí. O sea, no es que pueda volver hacia atrás, de facultad a liceo, de liceo a escuela, sino que va a quedar ahí. Sin embargo, aunque esté de alguna forma, o aunque tenga de alguna forma un valor fijo, esta cualidad varía de un sujeto a otro. Es decir, otra persona puede seguir estudiando, puede seguir subiendo el nivel educativo y yo puedo quedarme atrás. Sin embargo, aunque pueda ser una variable y se quede estática o fija, la variable es medible. Indicadores. Pasamos a indicadores. Bueno, un indicador de una variable es otra variable que traduce la primera al plano empírico. Los indicadores reciben este nombre porque indican o son indicios de otras variables más generales. Y por el hecho de su existencia se pueden inferir la concurrencia de dichas variables más abstractas de las que son signo y con las que están relacionadas. Y ahora pasamos a índices. Los indicadores, cuando son más de uno, estos que descomponen una variable, nos brindan información fragmentada, información parcial, que debe ser integrada o sintetizada para obtener un valor único y final que exprese lo que ocurre con la variable en realidad. Para ello es necesario construir un índice. Entonces, en otras palabras, los indicadores nos dan información, nos brindan información fragmentada, información parcial, y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llevarla a otro nivel, al nivel del índice. Tenemos que sintetizar, tenemos que tomar lo que expresa la variable, lo que ocurre en la realidad, y bueno, para eso utilizamos los índices. Por lo tanto, estos índices funcionan como una forma de medir en las ciencias sociales, de medir toda aquella información resultante de los indicadores. Como anteriormente mencioné, medir en las ciencias sociales significa atribuir a los objetos valores o categorías que representan conceptual o teóricamente propiedades de los objetos. El conjunto de valores en los que se divide una variable se denomina sistema de categorías. Este debe cumplir 3 requisitos básicos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del sistema de categorías? Bueno, son la exhaustividad, exclusividad y la precisión. A continuación, paso a desarrollar cada uno de estos requisitos. Primer requisito de sistema de categorías: exhaustividad. Bueno, se debe comprender el mayor número de atributos posibles de manera tal que no quede ninguna observación sin poder clasificarse. Ejemplo, la variable ingresos no estará medida exhaustivamente si el sistema de categorías solo se conforma de las categorías de 0 a 5.000 pesos, de 5.001 a 10.000 pesos. De ser así, ¿dónde se clasificarían las personas que tengan más de 10.000 pesos? Lo que queremos decir, o a lo que queremos llegar, es que este índice debe ser exhaustivo, o esta categoría debe ser exhaustiva. Al categorizar, en este caso, los ingresos, no podemos solamente categorizar de 0 pesos de ingresos a 10.000 pesos, de forma genérica lo digo, sino que hay gente que cobra más de 10.000 pesos. ¿Y dónde entraría esa gente? A la hora de realizar una investigación. No podemos decir que vamos a utilizar el índice económico en el Uruguay y solamente calcular de 0 a 5.000 pesos y de 5.000 pesos a 10.000 pesos, porque hay mucha gente que quedaría fuera. Exclusividad. Los distintos atributos que componen la variable deben ser mutuamente excluyentes, de manera tal que cada observación solo pueda ser clasificada en términos de un único atributo. Ejemplo, este sistema de categorías de la variable altura no es mutuamente excluyente. Hablamos de 0 a 100 centímetros, 90 a 190 centímetros y de más de 190 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿dónde se clasifica a las personas que miden 95 centímetros? En la primera o segunda categoría. En este momento te estarás dando cuenta que no aplica la exclusividad, porque estas personas que miden 95 centímetros no a ciencia cierta no se sabría si entra en una categoría o en otra categoría. Ahora, siguiente característica: precisión. Esta consiste en realizar el mayor número de distinciones posibles para obtener información más precisa.
Por ejemplo, la variable edad será medida de forma más precisa con el sistema de categorías 1, 2, 3, 4, 5 años que con otro sistema de categorías de 0 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 15 años, 16 a más años. Es decir, de esta última forma no estaríamos siendo precisos. Y bueno, estimados y estimadas, lo dejamos por acá, sí, ya se nos fueron a 25 minutos de audio. Bueno, espero haberlos ayudado, espero que hayan disfrutado de mi compañía. Próximamente seguimos con el último tema y algún plus que voy a ir tirando. Nada, un saludo, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ah, sí, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartir si te sirve. Ahora sí, chao, chao.